Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos y amigos en Yeshua el Mesías. En esta oportunidad vamos a hacer una breve reacción a la señora Betty Valenzuela. Por lo que veo, ella es apologista católica. Vamos a ver sus argumentos y vamos a reaccionar a lo que ella presenta. Ella va a hablar acerca de... Vamos a escucharla. Adán resucitó de entre los muertos y fue asunto al cielo, no ascendió. O sea, él ascendió, él no fue asunto, fue al revés, perdón. Entonces, bueno, aquí ya vemos que Betty empieza a traviársele la lengua o a cruzárseles un poquito los cables, que si fue asunto, que si no asunto, que si el asunto o que si no es el asunto. Bueno, vean lo que hacen los dogmas con las personas. Por eso es que dice la Escritura que la letra mata. En esa letra, en ese dogma que ella tiene en su mente, no hay luz, no hay verdad, no hay claridad. No hay claridad mental. El dogma, falsa doctrina, herejía de la asunción de la Madre del Señor Yeshua, la Virgen María. Quien fue virgen ya no es virgen. Luego de dar a luz ya no es virgen. Ese es otro dogma, otra letra humana, enseñanza humana, rudimento humano, que lo que hace es que nubla el entendimiento de la persona, porque el Mesías nunca enseñó eso. Yo no sé cómo es que estas personas no pueden entender lo que dice la Escritura, pero es que están bajo una manipulación, bajo un dominio, bajo un adoctrinamiento que no proviene de Dios, sino de las tinieblas. El Señor Jesús fue bastante claro en Mateo, capítulo 28, versículo del 18 en adelante, donde Él dice, se me ha dado todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos míos de todas las naciones, o dentro de todas las naciones, enseñándole lo que yo les he mandado. O sea, lo que Él le enseñó a los apóstoles, eso mismo los apóstoles iban a enseñar o a transmitir a los demás. No a inventar cosas nuevas, no a inventar dogmas que son herejías, porque eso conduce a la condenación eterna. Vamos a continuar escuchando a Betty. ¿Quién, aparte de Jesucristo, Adán, tú dices que es hijo de Dios y yo también lo creo bien? Entonces, Adán ascendió a los cielos también, Adán ascendió a los cielos por su propio pie, por decirlo así. Adán perdonaba pecados. ¿Quién, aparte de Dios, la pregunta es, puede perdonar pecados si no es Dios? Ok, muy bien. Aquí ella pregunta que si Adán resucitó, que si ascendió a los cielos. Es que una cosa no tiene que ver con la otra, Betty. Lo que estaba destinado para el Mesías, para el ungido de Dios, para el ungido principal, para el ungido mayor, no tiene que ver nada con Adán, Betty. Son dos cosas distintas, totalmente diferentes, dentro del plan del Eterno. Una cosa era lo que iba a acontecer o lo que el Eterno tenía reservado para Adán, y lo que tenía reservado para el Señor Yeshua, para el Mesías, para el Cristo mayor o el Cristo superior, porque hubieron muchos Cristos antes de él, hubieron muchos Mesías, muchos ungidos antes de él, entiendan eso, pero él es el ungido superior o principal, quien perdona pecado
si no es Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados si no es Dios? A quien Dios le dé la autoridad, ese puede perdonar los pecados. En primer lugar, hay que entender que el Señor Yeshua era el verdadero representante de Dios en la tierra, no como los falsos representantes autoproclamados, representantes de Dios o vicarios de Dios en la tierra, como lo son los papas, que son falsos ministros, que son ministros de las tinieblas, no de la luz, no que sean ministros de parte de Dios. Eso es algo que hay que entender. Y como está escrito en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo, hombre. No dice Jesús el Cristo Dios, dice Jesús el Cristo, hombre. Entonces, en Juan capítulo 17 dice, ahí también en el pasaje de Mateo 28:18 dice el Mesías, el ungido de Dios, que a él se le dio todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio ese poder y esa autoridad? Dios, su Dios y Padre. Y si le dieron autoridad era porque él no la tenía, porque si él hubiese tenido, si hubiese existido, como dice el cristianismo, en la eternidad, él hubiese dicho, yo he recuperado mi autoridad, ¿verdad? O se me ha devuelto la autoridad que yo tenía, pero no dice eso, dice se me ha dado, se me ha concedido, porque no la tenía. De igual manera, en Juan 17, versículo 2, dice el Señor Yeshua hablando que el Padre le dio autoridad y potestad sobre toda carne, porque no la tenía, sino que el Padre se la dio. Dios, el único Dios, el Dios del Señor Jesús, le dio esa autoridad. Y el primero en recibir la plenitud del Espíritu del Eterno es el Señor Yeshua. Y él también, como lo recibió, puede comunicarlo o compartirlo con los demás. Por eso vemos en Juan 20:22 en adelante, cuando él sopla sobre los discípulos y le dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, le quedan retenidos. Pero vemos que en Mateo capítulo 9, versículo 8, sucede algo con el Señor Jesús, donde Él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego dice, cuando le dicen que eso es blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y ahí es donde los católicos y otros grupos cristianos se toman de esa parte y dicen que el Señor Jesús es Dios porque perdonó los pecados del paralítico, y también lo acusaron de blasfemo porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero lo que los judíos o esas personas que estaban ahí en ese lugar no sabían era que Dios le iba a delegar esa autoridad a los hombres, como está escrito ahí mismo. Dice, luego de que el Señor le dice, toma tu camilla o toma tu lecho, levántate y anda, dice que la gente glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Entonces, en ese contexto, ¿qué hombre perdonó pecados en ese momento? O sea, ¿quién perdonó pecados en ese momento? Porque dice que Dios le dio esa autoridad a los hombres, el perdonar pecados. Y en ese momento, y el primero que vemos haciendo esta acción es al hombre Jesús de Nazaret, al ungido de Dios.
Él es el primero quien recibe esta autoridad de parte del Padre. Luego Él entonces, como es el camino, como es el medio, el canal, ¿verdad? El mediador entre Dios y los hombres, luego Él traspasa esta autoridad a los discípulos. No porque Él sea Dios, sino porque el Padre le concedió esta gloria, este honor. Así que Dios es únicamente el Padre, quien es el Dios y Padre del Señor Jesús o Yeshua, como lo escribe varias veces el apóstol Pablo y otros apóstoles. Y el mismo Señor Yeshua dice que Dios es su Dios, incluso luego de estar resucitado. En Apocalipsis 3:12 vemos que Él dice: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, porque el Hijo no es Dios y Él está subordinado a Dios. Él es el ungido de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Así que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, esperando que las personas que escuchen estas palabras la escuchen con humildad y mansedumbre, con el deseo de conocer la verdad y agradar al Eterno. Es muy delicado caminar en la mentira y amar la mentira y rechazar la verdad, como está escrito. Dice que el que escucha la verdad y la rechaza, parafraseando Pablo a los tesalonicenses, Dios mismo le envía un espíritu engañoso. Y hay miles y miles de millones en esta situación. Los que están bajo la influencia del sistema religioso. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el bendito y santo nombre del Señor Yeshua. Amén.